La idea de hoy es conversar un poco de un tema que está muy en tendencia, ¿verdad? Que es inteligencia artificial más eh, la producción audiovisual o filmmaking. Eh, es un tema que tiene muchas aristas, sobre todo cuando estamos hablando de sectores creativos. Tiende a tocar ciertos nervios, unos más que otros, y generar como conversaciones que son, pues, debates abiertos que no están para nada solucionados, pero es muy importante entender dónde estamos y hacia dónde vamos, precisamente para poder ir adaptando las carreras de las personas que están trabajando en filmmaking o que están interesadas también en inteligencia artificial y de pronto quieren explorar espacios más artísticos. Eh, la idea de la charla es ver la inteligencia artificial generativa, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre generativa y otras, pero verlo como un asistente en la producción audiovisual, no un sustituto, que ese creo que es el debate erróneo que se ha generado en muchas áreas del conocimiento humano, como el derecho, la gerencia, la producción audiovisual, el marketing, donde se habla mucho como de estos sistemas como reemplazos del ser humano, cuando realmente el enfoque que se está sugiriendo a muy alto nivel, digamos, de consultoras en el mundo es pensar en cointeligencia, que de hecho es un término que acuñó Ethan Mollick, que es un profesor de Wharton University, es una de las personas más brillantes en este momento hablando del tema. Y la cointeligencia va muy de la mano en eso, en cómo podemos trabajar conjuntamente máquinas y humanos, y entendiendo que las máquinas en algún momento pueden llegar incluso a tener una capacidad de acción y de procesamiento y de análisis y de pensamiento y de creatividad incluso superior a la nuestra, pero donde ambos organismos, por llamarlo de alguna forma, podemos ir conviviendo desde ya, desde ahorita que son un chatbot hasta cuando ya sean inteligencias un poco más avanzadas. Primero que todo, la idea es nivelar un poco la cancha. Yo sé que hay personas que pueden saber un poco más del tema, otras que saben un poco menos, pero vamos a, en los primeros 10 minutos, recorrer como algunos conceptos principales. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? Surge el concepto después de la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing, gran personaje, y una gran película también, con Cumberbatch como actor. Este, Uno de los grandes héroes de la guerra, que después fue perseguido precisamente hablando de que estamos a pocos días del Pride, pues precisamente por su afinidad sexual. Él acuña el concepto de inteligencia artificial pensando en máquinas más inteligentes. Recordemos que en ese momento eran procesos muy automatizados, estas computadoras gigantes que eran del tamaño de un cuarto. Entonces él lo veía todavía como un sistema muy maquinario. Eh, Tiempo después, un par de décadas después, en Dartmouth, en Inglaterra, se genera una cumbre donde se empieza a hablar del concepto de software más inteligente y se acuña por primera vez el concepto de inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué es importante verlo como software más inteligente? Porque hoy en día, en el 2024, lo que tenemos alrededor en la computadora, en el celular, en la laptop, en el vehículo, es software. El software está alrededor de nosotros en casi que todo lo que hacemos. Y si empezamos a ver cómo esos sistemas pueden ser más inteligentes, pues ahí ya estamos hablando de inteligencia artificial. Ahora, obviamente hay un debate filosófico sobre qué representa inteligencia, y ahí podríamos conversar muchas horas, pero para términos prácticos hablemos de la capacidad de ejecución. Es decir, si un sistema o un software puede realizar las labores que realizaría un ser humano en su día a día en el trabajo. Entonces, primero tenemos la inteligencia artificial débil o estrecha. Eh, Esta la podemos ver, por ejemplo, en el celular cuando hablamos de, por ejemplo, Waze o Google Maps, que nos dan una ruta, y esa ruta la genera a través de un proceso de machine learning donde estudian el comportamiento general de una base de datos de cómo se están moviendo los vehículos, a qué velocidad y con otras variables. Y a partir de ese modelo predictivo, nos recomienda una ruta a seguir. Ahora, yo no puedo utilizar Waze para que me genere una imagen o me escriba un poema o me realice un análisis financiero, ¿verdad? Es una función específica y por eso se le llama estrecho. Solo hace una cosa y por lo tanto ese robotcito es menor que el ser humano. La inteligencia artificial general, que es lo que están buscando todos los laboratorios importantes en el mundo, y aquí estamos hablando de Meta, que es Facebook, Instagram, WhatsApp,
estamos hablando de Google, estamos hablando de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT, estamos hablando de Anthropic, Cohere, Microsoft. Todos estos laboratorios están tratando de llegar a la inteligencia artificial general, que es un concepto un poco difuso porque nunca nadie se puso de acuerdo sobre qué realmente significaba, pero en términos prácticos es que el software o la máquina es mayor que el ser humano. Es decir, son sistemas que pueden realizar todas las labores del ser humano y ojalá mejor que el ser humano promedio. En inglés se le dice AGI y normalmente se utiliza AGI simplemente porque así de inteligencia artificial general es bastante largo. Y después está la superinteligencia. La diferencia entre el AGI y la superinteligencia es que la superinteligencia simplemente se vuelve más capaz que la totalidad de la humanidad. Y una forma de visualizarlo, que es un poco impactante, pero ayuda, es imagínense 20 veces Google, pero en una sola entidad. O sea, imagínense 20 veces una corporación de ese tamaño, pero todo responde a un solo cerebro, a una sola inteligencia. Y aquí, aprovechando que estamos hablando de películas, por ejemplo, en la película Wall-E, cuando estaban los humanos que estaban en el espacio, viendo en la pantalla todo el tiempo, uno de los tantos miedos de esto es que si tenemos una superinteligencia que puede producir 100x la cantidad de contenido que puede producir la humanidad y después optimizarla para que sean cosas que a mí me gusten, perfectamente un ser humano se le pueden ir 8 7 horas o días viendo la pantalla siempre y cuando lo estén alimentando por una vía o demás. Entonces ahí ya empiezan un poquito los escenarios distópicos, pero nos permite como entender que es superinteligencia. Devolviéndonos un poco a AGI, precisamente Ethan Mollock, que lo mencioné al inicio, habla de cuatro tipos porque llegamos al punto de estamos tan cerca que necesitamos empezar a definir muy bien qué realmente es AGI, ¿verdad? Entonces, el primero es eh, el Tier 1 de AGI, que es como la conocemos, que es que una máquina puede realizar cualquier tarea mejor que un ser humano. Ese era como el concepto general. Después tenemos el AGI débil, que es cuando la inteligencia artificial supera a expertos humanos promedio, ¿verdad? No los mejores, sino promedio, en todas las tareas de ciertos trabajos. Y se espera que esto suceda en los próximos 2 años. Es decir, sistemas que, por ejemplo, no un ChatGPT 5, sino tal vez un 6 o un 7, aunque no necesariamente se vaya a llamar así, pero que puede realizar todas las labores de un médico, de un doctor, de un creativo de agencia, de un gerente, de un filmmaker, todo lo puede realizar mejor que el promedio. No mejor que el mejor, pero mejor que el promedio. Después tenemos inteligencia artificial focalizada, que ya estamos ahí, y es cuando tenemos sistemas que superan a expertos humanos en tareas desafiantes e importantes. Por ejemplo, recientemente, la semana pasada, pusieron a un sistema de estos bastante extenso en cuanto a la información de alimentación a correr millones de años simulados de evolución humana para poder generar nuevas proteínas precisamente para temas médicos, ¿verdad? Y de investigación biológica. Lo mismo pasa, por ejemplo, con sistemas enfocados para temas de leyes, por ejemplo, donde perfectamente un sistema puede tener alimentada toda la jurisprudencia de un país y puede en segundos, porque no tienen memoria infinita, nunca se cansan, pueden perfectamente consultar la jurisprudencia y emitir un criterio jurídico en segundos versus lo que haría un bufete de abogados durante un mes de trabajo. Y después está lo que se está proponiendo en muchos espacios de conversación, que es cointeligencia, que es cuando los humanos trabajamos con la inteligencia artificial para superar el desempeño de cualquiera de los dos por separado. Ahí entran temas muy curiosos porque el ser humano naturalmente es un ser social, ¿verdad? Entonces van a haber muchas interacciones que dependen del ser humano, no solo por temas de afinidad, sino que también, como lo decía un colega hace poco, que es abogado, decía, el ser humano siempre va a necesitar demandar a otro ser humano en caso de que algo pase, no puede mandar una máquina. Entonces, siempre tiene que haber responsables tomando decisiones y definiendo cuáles son los pasos a seguir y cuáles no. Pero bueno, entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Lo primero que hay que entender es que no es algo que pasó de la noche a la mañana, da esa noción, porque en noviembre del 2022 aparece ChatGPT y desde entonces todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. Ahora hay un montón de expertos en inteligencia artificial en todos los gremios, hay cientos de charlas, se generan cientos de documentos y artículos, pero realmente tenemos 70 años de que se está aplicando la ley de Moore. Gordon Moore en el siglo pasado definió la ley de Moore, que tiene su nombre,
Y lo que decía es que el número de transistores de un microchip se duplicaría cada 2 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces un crecimiento no casi de una exponencial, digamos, eh, sobre base 2, pero donde la potencia de procesamiento de la humanidad va duplicándose cada 2 años. Una forma muy sencilla de ver esto, para no entrar en detalles técnicos, es pensemos desde el Super Nintendo o el Nintendo americano al PlayStation 5 y el poco tiempo que ha pasado entre esos sistemas. Eh, Claramente también las computadoras, los celulares han ido avanzando muy rápidamente, pero paralelo a la capacidad de procesamiento, también hemos globalizado el acceso a las redes, ¿verdad? Hoy en día podemos, sobre todo después de pandemia, podemos estar conectados en cualquier lugar del mundo y poder conversar entre nosotros e intercambiar información. Hay Wi-Fi en todos los lugares, en todos los comercios, todos los hoteles, todas las casas, en casi todo lado digamos, del mundo en desarrollo o desarrollado hay Internet. La capacidad de procesamiento de las computadoras ha ido creciendo montones y también la accesibilidad. Por ejemplo, en Latinoamérica, en promedio, hay uno o casi dos celulares por persona, ¿verdad? Entonces, eso habla de una gran cantidad de accesibilidad. ¿Y eso qué implica? Que en el momento que aparecen estas herramientas, de pronto no es como que a la hora de liberarse ChatGPT al mercado, fue que se construyó de un día para el otro, sino que tenemos 70 años donde la infraestructura se desarrolló para nosotros llegar a un punto donde simplemente la herramienta o la tecnología puede aprovechar esa expansión o ese mercado cercano que ya estaba eh, preconcebido. Ahora, cuando sale ChatGPT, y también eso es importante, ChatGPT se basa en una tecnología del 2017 que se llama los transformadores. Para quienes somos millennials para arriba, Optimus Prime es una forma fácil de recordarlo. Los transformers prácticamente se basa en un documento que se llamaba Atención es todo lo que necesitas, y atención es todo lo que necesitas. Lo que dice es, cuando yo hablo, ciertas palabras se relacionan con otras de una manera más importante, con mayor peso que otras. Y si le enseñamos una herramienta alimentándole cantidades absurdas de contenido y contexto, va a aprender a interpretar eso y pronosticar qué es lo que sigue. Más o menos ese es el funcionamiento de los transformadores. Muchos laboratorios ya tenían sistemas muy similares a ChatGPT, pero no lo querían liberar al público. Número uno, porque no entendían cómo hacer un producto atractivo para que se comercialice. Número dos, y esto parece chiste, pero mucha de la gente en esos laboratorios son las personas más brillantes del planeta y claramente tienen una opinión sobre el resto de la humanidad y creían que la humanidad no estaba preparada ni tenía las condiciones para utilizar estos sistemas de forma responsable. Resulta que en octubre del 2022, en OpenAI, tenían un GPT que ya estaba funcionando, que es una inteligencia artificial, el 3. Y Sam Altman, junto con otro grupo, dice, ¿por qué no creamos un chat para que los 10.000 programadores que trabajan con nosotros puedan interactuar con esta inteligencia artificial de forma natural? Montan el chat asumiendo que lo iban a utilizar 10.000 personas y para diciembre había 1 millón de usuarios. Ellos jamás pensaban que ChatGPT iba a ser un buen producto, terminó siendo. Ahora, eso es abrir la caja de Pandora, porque entonces, si un laboratorio saca un producto que es monetizable, todos los demás laboratorios dicen, yo no me voy a quedar atrás en el juego del capitalismo y por lo tanto voy a empezar a comercializar servicios, y se genera la oleada de avance tecnológico que viene detrás con venture capital, inversión y demás. Hay tres cosas importantes que cambiaron. Número uno, ahora nosotros estamos detrás del volante. Yo, por ejemplo, en Amazon, no le puedo decir a Amazon, no, yo quiero que usted me recomiende este tipo de productos. Eso no pasa. Amazon simplemente me recomienda productos según mi historial de consumo. Ahora yo puedo agarrar estos sistemas y pedirles un poema y pedirles que me ayuden con un escrito y esto y lo otro. Entonces ahora yo estoy en control. Número dos, estamos usando el lenguaje natural. Cuando se inventa el Internet, y en ese momento antes de Windows teníamos Mosaic, solo 15 personas en el mundo sabían codificar en binario y se dio la siguiente decisión. ¿El Internet lo hacemos en binario o lo hacemos en HTML, que es esta cosa espantosa que está arriba? Pero resulta que el HTML lo podía ver cualquier niño o niña en el mundo, copiar, alterar y crear su propio sitio web. Entonces, como es lenguaje natural, se volvió democrático. Por eso tuvimos un Internet tan lento en los 90. Si hubiera sido binario, no hubiéramos tenido esas imágenes que cargaban línea por línea, hubiera sido rapidísimo, pero
se convirtió en el Internet que conocemos hoy porque fue democrático. Y lo mismo pasa con estos sistemas. Yo puedo hablar en el lenguaje que utilizo todos los días para hablar con cualquier persona que está a la par mía, para hablar con estos sistemas y pedirles cosas. Y lo tercero que pasó es que ChatGPT bajó la barrera de acceso muy similar a cuando apareció el Excel o el PowerPoint en los 80s, que de pronto cualquier persona podía hacer análisis financiero, cualquier persona tenía una herramienta para presentar sus ideas. Hoy en día tener acceso a una herramienta como ChatGPT, como Cloud, solo cuesta $20 y es el mejor sistema de inteligencia artificial en el mundo y es el mismo que tiene acceso Bill Gates. Entonces, no hay nada más democrático que esto y nada nivela la cancha como esto. Ahora, es muy importante entender qué es inteligencia artificial generativa, que no es machine learning. Machine learning es agarrar un montón de data de comportamiento, un montón de usuarios y empiezo a generar patrones en común para hacer predicciones. La inteligencia artificial generativa es muy fácil, genera. ¿Qué genera? Genera texto, genera video, genera audio, genera código. Y aquí ya vamos a poco empezar a aterrizar en el tema de producción audiovisual. Pero al final, lo que estamos viendo y la oleada de cuando la gente está hablando de inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa. Entonces, si ustedes van a ir después de esto a sacar algún curso en línea, fíjense que no sea un curso de Machine Learning porque eso lo pudieron haber llevado hace 10 años. Busquen que sea un curso de inteligencia artificial generativa. Y para darnos una noción de qué tan expansivo ha sido esto, este es como el landscape de productos registrados con patente en Estados Unidos en marzo del 2022, en octubre del 2022, solo de generativo, y ahí vemos texto, video, video es lo naranja, ven lo chiquitito que era, o conversacional es lo amarillo. Después de que sale ChatGPT, para julio del año siguiente, es decir, unos 6, 7 meses después, se duplicó la cantidad de software y se triplicó la cantidad de infraestructura digital que alimenta ese software. ¿A dónde estamos hoy? Y la siguiente imagen, agárrense los asientos, la siguiente imagen será así. Entonces es imposible ver los logotipos, pero ahí vemos, rojo es temas de mercadeo, lo naranja está el tema de contenido de experiencia y ahí entra un montón de cosas que tienen que ver con filmmaking, todo lo que tiene que ver social, influencers, CRMs, eventos, reuniones, todo eso es amarillo, ventas es verde, manejo de datos azul y temas gerenciales, recursos humanos, product management y demás es gris. Y esto apenas está empezando. Ahora, Sequoia, que es un venture capital, para los que no saben qué es un venture capital, digamos que es un grupo de inversionistas que juntan dinero para financiar ciertos proyectos o ciertas startups. Sequoia es uno que se especializa muchísimo en temas de negocios de nueva generación y sobre todo inteligencia artificial. Sacaron este documento en el 2022, un mes después de ChatGPT, diciendo, bueno, nosotros pronosticamos que para texto, código, imágenes, video 3D y videojuegos, de aquí al 2030 vamos a estar en verde. Y verde significa vamos a estar en un momento donde estos sistemas pueden hacer casi que un producto final. Ellos son expertos en financiar empresas de inteligencia artificial y pronosticaban 2030. Hoy, 2024, ya todo está en verde. Entonces, si algo nos dice esto, es que nadie sabe qué va a pasar el próximo año, nadie sabe qué va a pasar en 3 meses, excepto tal vez 100 personas que están metidas en los laboratorios. Y eso nos lleva al concepto de singularidad. En el sci-fi, o en la ficción, se habla de singularidad, que es ese momento donde simplemente la inteligencia artificial toma control, etcétera, pero hay otra definición que es la singularidad tecnológica, que es un momento en el futuro donde el crecimiento de la tecnología llega a un punto donde supera la capacidad humana de comprenderlo, controlarlo. Entonces, hay mucha gente que cree que ya estamos ahí, precisamente porque no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, no sabemos cómo se va a ver el trabajo en un año, no sabemos cómo se va a ver muchas industrias en un año. Entonces, se considera que podemos estar ahí en ese momento. Hoy en día hay más de 100 modelos de lenguaje, entre esos ChatGPT, Cloud y demás. De hecho, hay un ranking súper interesante que es donde es como una competencia de jugadores de ajedrez donde va poniendo cuál es el más inteligente. Esta imagen yo la copié el mes pasado, ya está desactualizada. De hecho, ni siquiera el mes pasado, hace 3 semanas la copié y la pegué acá y ya está desactualizada. Ahora Cloud 3.5 Sonnet es el que está de primero y por una diferencia bastante abrupta. Y el crecimiento acelerado de la capacidad de inteligencia parece no estar deteniéndose. Ahora, los mejores sistemas que estamos viendo ahorita en el mercado ya tienen 18 meses de antigüedad más el tiempo de entrenamiento en laboratorio. Entonces, en el momento que lancen algo,
Posiblemente ese algo va a tener 18 meses de ventaja versus el software anterior. Entonces, por eso es que estamos viendo avances tan drásticos en las herramientas. Y cuando lo comparamos con la calidad, la capacidad del ser humano sobre muchas pruebas, que es esta línea negra, vemos que no hay indicios de desaceleración y después del 2020, muchos de las pruebas que no estaba logrando hacer el software, ahora se están superando o a punto de superar. Ahora, todo esto suena muy abrumante. Este gráfico lo presento simplemente para decirles que solo el 7% de la población en Estados Unidos y en Latinoamérica utiliza estas herramientas, de la población total. Cuando ya hablamos de profesionales, ahí sí podemos estar hablando de un 70%, pero cuando hablamos de la población en general, más del 60% de las personas no han escuchado absolutamente nada que tiene que ver con estos temas. Quiere decir que todavía estamos en la curva de inicio de ser los que adoptamos como de primerizos las herramientas y la tecnología. Entonces, todavía queda bastante tiempo para nosotros poder aprovechar el hecho de que estemos expuestos a la materia desde muy temprano. Ahora, antes de entrar en audiovisual, quiero a que acordemos cuatro premisas para seguir conversando. La primera es que esta es la herramienta de mayor extracción y generación de valor agregado de la historia de la humanidad. Es decir, si yo visualizo el sistema capitalista, incluso desde la teoría marxista o de otras teorías, cuando yo realizo trabajo manual, genero valor agregado y cuando esa persona, y cuando alguien agarra el producto de mi trabajo y lo junta con otros productos, le agrega más valor y así sucesivamente en una cadena de valor hasta generar un producto final que es la sumatoria de toda esa secuencia. Hoy en día uno puede, si tiene un conocimiento, no sé, de un par de años sobre un área de expertise específica, por ejemplo, en este caso en cine, si alguien sabe, por ejemplo, aquí sobre tipos de lente y enfoques y esquemas de narrativa, con ese conocimiento, que es un conocimiento de dominio, yo interactúo con estas herramientas, le voy a sacar un provecho inmediato. Voy a generar muchísimo valor con muy poco recurso. Entonces, yo puedo perfectamente comprar una licencia de $9, dedicarle 30 minutos y puedo producir algo que hace 2 o 3 años hubiera requerido un equipo de 6 o 7 personas un mes. Entonces, es la herramienta mayor extracción y generación de valor agregado. La segunda premisa, y esto es muy importante, es que las versiones que estamos utilizando ahorita son las peores que vamos a utilizar en nuestras vidas. Y esto cuesta entenderlo, pero en este momento, por más impresionante que sean algunas herramientas, de aquí a futuro, cuando las volvamos a ver dentro de 6 meses o dentro de un año, las vamos a ver como hoy en día volvemos a ver el Game Boy cuadrado, que era absolutamente molesto. En cuanto al peso, yo le tengo un montón de cariño porque fue el primer Game Boy, pero comparado a lo que hay hoy en día con juegos en el celular, pues hay una diferencia abismal. Entonces, esta es la peor tecnología que vamos a estar utilizando y va a ser así cada vez que estemos hablando del tema. La tercera premisa es que hay gente que vive por y para mantener el status quo. Entonces, el sistema no va a cambiar por sí solo. Cuando hablamos de cine, evidentemente hay muchos temas que tienen que ver con derechos de autor, con creatividad, con democratización del entorno y demás. Pero también va a haber mucha gente que desde a priori va a decidir que la inteligencia artificial no tiene ningún espacio. Y esa gente posiblemente es porque tienen un beneficio en el sistema de que no haya mayor democratización o mayor acceso. Y la premisa cuatro es que, y esta es la más importante de todas, es que el valor que la inteligencia artificial me puede dar o me puede proporcionar es equivalente a qué tanto la entiendo, qué tanto acceso tengo, qué tanto acepto de que es algo que tenemos que empezar a utilizar y qué tanto la implemento en mi labor del día a día. Dicho eso, ahora sí, pasando a la parte ya propiamente de filmmaking, bueno, antes de eso no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, si vamos bien. Súper, ok, Sí, excelente. entonces, Adelante. ok. Adelante. Muy buena Con explicación. co-creación, gracias. Con co-creación, veamos el Monte Everest. Hay un tema preocupante con esto y es que si el contenido a hoy es esto de aquí arriba, cuando se faciliten muchas herramientas y se democratice el acceso a mucho sistema para producir contenido, vamos a estar inundados de contenido en el futuro. Entonces hay una responsabilidad de no crear contenido por crear contenido, sino crear contenido de valor. Este gráfico, que la idea no es como que lo veamos en detalle, pero lo que dice es algo muy interesante y es BMW y Mercedes-Benz.
se pusieron de acuerdo para saber qué significa un vehículo inteligente. Y creo que la metáfora que lograron definir funciona, o el framework de ellos para tener esta discusión es muy interesante y la podemos aplicar también para el cine y para cualquier otro segmento de la creatividad o de la producción intelectual. Entonces, ¿qué significa que el ser humano esté en el asiento? Entonces tenemos tres niveles, que es cuando uno está manejando y tiene algunas ventajas o elementos que hacen que mi forma de manejar sea más automatizada. Por ejemplo, si yo pongo, solo el hecho, por ejemplo, que los carros sean automáticos y eliminaran el clutch es un tipo de automatización, por ejemplo. De pronto, si yo no tengo que poner los pies en el pedal, de pronto, si yo no tengo que mover la manivela, pero sigo manejando, ¿verdad? Entonces, esos son como los tres primeros niveles. Y los tres niveles más avanzados es cuando yo ya del todo no estoy manejando, sino que estoy como pasajero. Y el que está realmente manejando es el software. Si nosotros agarramos esta metodología y la llevamos al cine, podemos empezar desde que yo hago con un equipo de humanos toda la producción audiovisual hasta el punto donde el humano ni siquiera aparece, y verdad, y toda la escala de grises en el medio. Si nosotros queremos hablar de co-creación, estaríamos hablando de sistemas donde, por ejemplo, yo tal vez tengo una idea de cómo quiero que se vea una escena o cómo quiero producir una escena, y prefiero dedicarle más tiempo a la parte explorativa de un storyboard, aprovechando herramientas que me disminuyen el tiempo de diseño del dicho storyboard, para poder aprovechar más el tiempo en temas estratégicos y temas creativos y de exploración. O, por ejemplo, tiene muchísimo sentido de que haya sistemas inteligentes para efectos especiales o para postproducción que nos disminuyan muchísimo el tiempo, porque así podemos dedicar más tiempo en la preproducción y en la producción, o más tiempo que agregar más detalles en el tema de postproducción. Entonces, o hacer el proceso de edición más enfocado en los ritmos y la narrativa de lo que queremos expresar y menos sobre los detallitos técnicos de cómo tenemos que solucionar cosas. Ahora, ¿cómo se está viendo la industria? Black Mirror había sacado Bandersnatch, entonces nuevamente esto es Machine Learning, uno podía ir viendo la serie y tomando decisiones, era una versión muy beta de cómo utilizar inteligencia artificial. Este corto salió en el 2019 y fue el primer corto escrito 100% por inteligencia artificial, entonces le alimentaron un montón de películas y consiguieron que la inteligencia artificial redactara el guión, y todo el corto está basado en un guión hecho por inteligencia artificial y son claramente actores profesionales. Entonces, esto pasó incluso en el 2019. Después tenemos, por ejemplo, una super película que de hecho ganó varios premios, que es Everything Everywhere All at Once. Toda la escena famosa de las piedritas fue realizada con muchos sistemas de inteligencia artificial. En cuanto digamos, obviamente aquí los están moviendo cuadro a cuadro, pero utilizaron inteligencia artificial para eliminar los palitos, reconstruir, por ejemplo, eliminar, por ejemplo, todos estos cables. No hicieron un proceso manual o borrar la gente que estaba atrás. Todo eso lo utilizaron con sistemas de inteligencia artificial. También se ha utilizado, por ejemplo, para hacer a Harrison Ford verse un poco más joven en la nueva Indiana Jones. En The Irishman, todo el tema de alteración de imagen con fotografías viejas, tanto de Al Pacino como de Niro, para que se vieran un poco más jóvenes. Tell me a fool. Después ya hay incluso espacios como este que se llama AI on the Lot, que son conferencias de inteligencia artificial para la industria del cine. Este es en Los Ángeles. Fue el 16 de mayo y lo están produciendo creo que una o dos veces por año. Pero entonces ya hay incluso congresos donde se habla de eso y hay un montón de eventos donde se ven tecnologías, se ven herramientas y demás. Segundo. Ajá. Después, esta película salió hace poco, que creo que esta es, si no me equivoco, sí, es un video musical que está hecho un 98% con inteligencia artificial. Entonces aprovechan la parte generativa, digamos, de imágenes, de cosas surreales, y
pues la dirección lo que dijo es como, bueno, estos sistemas todavía están muy limitados, por ejemplo, en que me enseñen el mismo personaje siempre, o que las escenas sean las mismas, entonces más bien aprovechemos el hecho de que no sea así, aprovechemos de que es altamente creativo, de que genera un montón de errores visuales, de que podemos simplemente decirle que haga un zoom infinito y que ese zoom vaya incorporándose en otras escenas. Entonces incluso se vuelve un poquito, es como tener un sueño con fiebre hasta cierto punto, pero aquí estamos viendo cómo alguien que entiende normalmente los errores de la tecnología, más bien los aprovecha para generar un video musical. Creo que otro video famoso fue el remake de una canción de Linkin Park que también se utilizó inteligencia artificial. Y hace poco Toys R Us sacó este anuncio hecho con inteligencia artificial. Tiene un montón de críticas y tiene un montón de cosas, pero el tema es que ya la industria está generando anuncios con esto y pues obviamente eso es bastante disruptivo. Did you ever wonder how Toys R Us and Jeffrey the Giraffe came to be? The son of a bike shop owner, Charles Lazarus, had a vision that would go on to change toy stores forever. To watch the full story, Y bueno, el video completo es súper interesante porque entonces el chiquito se mete en este mundo de fantasía y ve juguetes y cosas, incluso hay cosas que no parecen juguetes, nuevamente es parte de los errores que genera el sistema, pero posiblemente esto es una forma en que un equipo muy pequeño, con pocos recursos, porque recuerden que Toys R Us en algún momento incluso creo que se declaró en bancarrota, aprovecha estas herramientas para no hacer una mega producción de cientos de miles de dólares, sino hacer un anuncio corto que pueden sacar did rápidamente. you ever wonder? Está después esta página que les recomiendo seguir, que se llama Showrunner XYZ, que la visión de la empresa es súper interesante porque dicen, vamos a hacer el Netflix de la inteligencia artificial, porque lo que considera es que va a llegar a un punto donde uno entra y pone, quiero ver, no sé, un chick flick que tenga acción y que tenga también temas de fantasía y que el mismo sistema genere de forma personalizada en el momento el show que yo quiero ver. Entonces es gente que está pensando ya muy adelante, pero ya lo que han ido haciendo es contratar este montón de series y de hecho uno puede pagar la suscripción y empezar a ver un montón de series. Estas, por ejemplo, The Price, el otro día la estaba viendo y tenía que ver, es como un mundo, como que alguien hubiera dicho, quiero ver una serie de Star Trek, pero basada en temas de dictaduras y que no sé qué. Entonces, es interesante, digamos, vale la pena como explorarlo. Y obviamente tiene un montón de reproducciones y de alcance de publicity. Y bueno, más o menos por ahí anda la industria. Ahora la idea es, entendiendo lo que hemos hablado, qué herramientas de asistencia eh, están a la mano para personas que quieren crear contenido, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poco cómo funciona la inteligencia artificial generativa, eh, normalmente uno puede empezar desde lo más complejo, ¿verdad? Que es como, voy a hacer una película con un prompt, o lo que yo recomiendo que es empezar a detectar casos de uso. Si yo hago algo muchas veces, si es repetitivo, si es predecible, por ejemplo, si yo hago un masking en After Effects para generar un efecto específico, eso yo sé que yo puedo predecir que eso va a generar, no sé, eliminar un chroma key para presentar algo. Hay data, claramente si hay audio, si hay video, hay data. Y si es generativo, es decir, genera algo nuevo, tengo un caso de uso. Entonces puedo empezar a buscar un montón de herramientas que precisamente puedo utilizar para eh, generar cosas interesantes. Entonces, este es un repaso de lo que hay hoy. Nuevamente, si hoy en día pruebo una de estas herramientas, les recomiendo volver a ella dentro de 2 semanas, dentro de un mes, porque la tecnología va avanzando muy rápido y cuando digo muy rápido, en serio les comento que hay sistemas o softwares que de un mes al otro son otra cosa completamente, pero son cosas que nos pueden servir en el día a día. Entonces, por ejemplo, empezando desde el Adobe Suite o DaVinci o estos sistemas, ya hay unos que pueden, por ejemplo, hacer máscaras automáticas, por ejemplo, en esta detectar los lentes y los dientes para poder ponerles un tono específico y seguir al actor. O temas, por ejemplo, como de seguir un punto específico en la cámara y generar una difusión alrededor o borrar elementos.
Esto es muy interesante. Hay gente que está utilizando inteligencia artificial para realizar la conceptualización de nuevas cámaras. Entonces, de hecho, este post lo vi reciente hace poco, pero entonces generaron como esta visualización conceptual y han estado construyendo prototipos de cómo la cámara puede funcionar. Y todo empezó precisamente tratando de recuperar la visual de la CMRM1, pero llevándola al 2024. Entonces, es un experimento muy interesante que vale la pena seguir. Este es otro muy interesante que se llama Simulum. Entonces, si uno baja creo que ahorita es gratuito, si uno lo baja, uno puede con un prompt, por ejemplo, decir quiero un robot que se vea de cierta forma. Y para gente que está haciendo animaciones, entonces generan modelos 3D prácticamente en automático. Y uno esto lo puede exportar y meterlo así en una 4D, utilizarlo en otros sistemas para poder generar animaciones. Entonces, ya el hecho del diseño del personaje prácticamente se puede hacer desde cero. E incluso se puede se puede utilizar un mesh para hacer 3D printing o para mapear, por ejemplo, si queremos meterle texturas, etcétera. Sistema muy, muy interesante. Está Midjourney Alpha, que y Leonardo, que se los quería enseñar, eh, son generadores de imagen. Entonces, cualquier imagen que está aquí, uno incluso puede entrar y ver cuál fue el prompt que se utilizó. Yo puedo agarrarlo, copiarlo, puedo volver a pegarlo. Y él empieza a generar la imagen y cuando está listo me genera una notificación, pero todas estas imágenes han sido generadas con inteligencia artificial. La evolución en cuanto a imagen es absurda. Hay gente que incluso lo que hace es generar, digamos, este tipo de arte y después meterlo en otro sistema que lo anima, ¿verdad? Entonces ya el carrito se mueve solo y se ven pajaritos pasando. Y funciona muchísimo para temas de storyboard o funciona muchísimo para temas, por ejemplo, de afiches. Hay películas incluso que los afiches ya lo están haciendo. Hace poco creo que fue la de Loki, que la criticaron porque salió un reloj que de hecho le faltaba un número, entonces la gente se dio cuenta que era con inteligencia artificial. Pero de pronto, si yo estoy muy concentrado en producir un anuncio para un vehículo y después simplemente quiero como generar una imagen para redes sociales o demás para promocionar el anuncio, pues es una forma muy sencilla de hacerlo sin tener que incurrir en mucho gasto. Y ven, este es el prompt que les coloqué y ya salen estas otras opciones. El otro día estaba probando, por ejemplo, cómo se vería un pajarito hecho de chocolate o un perrito hecho de algodón de azúcar. Y son herramientas muy, muy potentes y relativamente casi que sin costo. Pues esto sí, la licencia creo que anda como en $8, una cosa así al mes. Leonardo es una competencia directa, pero Leonardo se enfoca en tener más herramientas. Entonces, como verán, tiene como otro tipo de estilo eh, para generar otro tipo de contenido, pero también tienen temas como de generación de imagen, animación yo puedo subir, por ejemplo, una imagen y, no sé, esta. Bueno, en este caso, vamos a ver, puedo subir esta, por ejemplo, para tratar de que anime la calavera. Entonces, sirve mucho, por ejemplo, si yo quiero generar como cortos pequeñitos donde utilizo fotografías o cosas y quiero animarlas. Voy a dejarlo corriendo mientras continuamos. Esto es súper interesante, que se llama IC Lights. Hay muchos sistemas que incluso están aquí en Hugging Space, que es como un repositorio de herramientas, entonces muchos están aquí en beta. Por ejemplo, puedo utilizar esta fotografía. Quiero cambiar la luz que venga desde arriba y quiero poner que el fondo, make the background vintage, que sea un poquito vintage. No voy a ponerle más cosas, nada más le voy a dar como reajustar la luz. Pero es un sistema que se utiliza, por ejemplo, para mover la luz de una toma de un lado al otro. Ahorita está solo en imagen, pero lo van a empezar a utilizar para también video. Aquí ya animó la calavera, ¿verdad? Entonces la calavera queda quieta. Tal vez si le hubiera puesto más información hubiera hecho que las llamas subieran en vez de estar ahí dando vuelta, pero entienden el propósito de la herramienta. Y ven, aquí cambió la imagen, entonces la iluminación de hecho viene de arriba hacia abajo y cambió el entorno por un entorno que se viera un poco más vintage. En este caso se ve un poquito como algo de salido de Fallout, pero como podrán ver cambia, digamos, dónde está la cámara y mantiene la misma persona, la misma pose, no altera la imagen.
Después tenemos Descript, que si ustedes dedican tiempo a editar, les recomiendo descargar y empezar a utilizar esta herramienta. Entonces, por ejemplo, uno puede subir el video, inmediatamente genera la subtitulación, pero se vuelve muy interesante porque yo puedo empezar a editar el video cortando el texto. Entonces, si no quiero incluir una frase, simplemente la borro y él corta el clip de un lado al otro y simplemente lo pega. Entonces, y tiene N cantidad de herramientas, como las que podrán ver a la derecha. Por ejemplo, hay una que se llama Eye Contact, que si yo le doy clic, obliga o hace que los ojos siempre estén viendo la cámara. Por ejemplo, para personas que hacen videos o tutoriales es súper, súper útil. Puedo decirle, ok, de este video de 1 minuto quiero que me genere 4 clips para YouTube y lo genera en cuestión de 2 minutos. Tiene un montón de funcionalidades. La premisa de The Script fue, si tuviéramos que diseñar Premiere o DaVinci en el 2024, perdón, el 2023, tomando en cuenta que la inteligencia artificial es lo que es, ¿cómo diseñaríamos esas herramientas? Entonces tiene un montón de funcionalidades muy, muy interesantes. Se pueden bajar transcripciones, a partir de esas transcripciones generar blogs, generar newsletters. Para que generador de contenido en YouTube es una súper, súper herramienta y a nivel de costo no es tan elevado. Esta es una de mis favoritas recientemente que se llama Udio. Entonces, por ejemplo, uno le puede poner, quiero una canción, vamos a ver, rock and roll song with guitars. Y le puedo poner en la letra, bueno, primero le voy a declarar que estamos hablando en español. Y le voy a poner, eh, estamos en una charla sobre inteligencia artificial y películas para el Festival de Ciudades Inteligentes. Festival de Cine Inteligentes, Festival de Cine de Ciudades Inteligentes. Entonces, ya le puse que sea la letra, que quiero que sea en español, y la voy a recrear. Y va a estar creando 2 canciones que ahorita probamos, entonces ya casi volvemos acá. Y Level Labs, súper interesante. Uno puede clonar la voz de alguien, obviamente con permisos, aquí todo tema ético. Puedo grabar mi voz y después pasarla a cualquier idioma. Puedo, por ejemplo, ahora hice la prueba precisamente para hoy de grabar mi voz en un sistema que se llama Speech to Speech. Entonces es mi voz con las cadencias y la entonación de mi voz, pero lo pasé a una voz femenina, entonces escucha más o menos así. Hola, hola, ¿qué tal? Esta es una prueba de audio para generar una voz femenina para la charla de inteligencia artificial y filmmaking que estamos haciendo o realizando en el marco del Festival de Ciudades Inteligentes. Entonces, bueno, esa es la voz ya transformada. Está el sujeto, que de hecho lo encontré hace poco, Eric Archer, que ha ganado Emmys y demás. Él quería hacer una película sobre su tatarabuelo, entonces, por ejemplo, encontró estas fotos y utilizó esta foto para generar esta toma y la anima, y de hecho uno puede ver el video acá, cómo él quería contar la historia, por ejemplo, de sus antepasados y utilizar realmente estos sistemas para generar imágenes que no estaban, pero de ahí está prácticamente la cara de lo que era su bisabuelo y cómo trabajaba y demás. Obviamente hay un montón de cosas ahí extrañas cuando ya uno empieza a ver detalles, pero es algo que él hizo un domingo para contar una historia y de pronto ya tenía un corto que podría ser utilizado, digamos, como para generar algo más o en el momento que vaya avanzando la tecnología, pues evidentemente producir algo más interesante. Esta es la canción que acabamos de generar. Y ahorita voy a entrar la voz. Estamos en una charla sobre inteligencia artificial y películas para el Festival de Cine. Esa es una. Esta es otra. Inteligencia, sobre inteligencia artificial y películas para el festival. Entonces, son muy interesantes porque uno las genera como en 60 segundos y después uno puede
creo que le dan a uno el permiso de hacer como 600 por mes, entonces uno puede hacer pruebas y pruebas y pruebas hasta llegar al tono que quiere. Eh, y hay unas versiones que son más avanzadas, dependiendo, ahí todavía tiene como un acento españolete, eso se le puede eliminar pronunciándolo bien, pero entonces, por ejemplo, vamos a ver si hay eh, algunos de los más famosos, puede ser como este. Oh, abide with me. Fast falls the eventide. Es sí, muy interesante porque ya estamos llegando en el punto donde incluso pueden emular voces y se escucha perfectamente lo que están diciendo, entonces no se ve como extraño, no se escucha extraño. Hay otros, por ejemplo, este es DaVinci Resolve, que hace poco metieron una donde uno incluso, él va traqueando a lo largo del proyecto cuáles son las personas que salen, porque las detecta con visión computacional. Entonces yo puedo decir, ah, bueno, quiero ver todas las tomas de Tony, quiero editarlas, quiero... Eso soluciona un montón de procesos a la hora de querer buscar una toma en específico, sobre todo cuando uno sube cientos de archivos con estos nombres rarísimos. Em, Hay otro sistema que se llama Wonder Dynamics. Wonder Dynamics es muy interesante porque ellos subieron este robot y entonces uno juega con él y lo ponen en tonos y demás y al final uno simplemente le pone en el texto, bueno, quiero que esta sea una persona con pantalón negro, camisa blanca, que sea como latino, como una persona con rasgos asiáticos, no sé, lo que sea, y va a generar, según lo que hagamos en la parte 3D, va a generar esa toma. Entonces, de pronto eso nos permite, no sé, de pronto tal vez no vamos a poner la cara del actor, pero queremos, no sé, que el actor se está imaginando que está caminando por un desierto, que está corriendo por una sabana africana o lo que sea, o caminando en la luna, pues ya podemos generar eso sin recurrir a sistemas muy costosos de desarrollo. Em, Está también esta otra herramienta que se llama Move AI, entonces uno se puede grabar y después simplemente decirle, bueno, estos movimientos que yo hice, quiero que los convierta en esto otro. Evidentemente tiene todo el potencial del mundo para temas de música, etcétera. Entonces, todo lo que ustedes ven siempre es un actor real y después cómo se incorpora el movimiento que se traqueó y a través de un prompt escrito, cómo genera una persona ficticia. Después está Luma. De hecho, en Luma salió hace poco, está Sora, Luma y hay como tres herramientas más que son para generación de video. Entonces, este prompt lo hice hace poco y fue como una persona, una mujer de pelo negro en una cafetería sonriendo. Y entonces genera unos clips de 5 segundos, pero si yo ya veo que este clip me funciona, yo lo puedo extender incluso más. Eh, Después está Runway, que tal vez son los más avanzados en la parte de texto a video y de video a video. Entonces con Runway yo puedo hacer casi que de todo, puedo generar audio, puedo hacer lip sync, puedo eliminar fondos de pantalla. Si tengo una imagen y tengo otra, él hace el frame interpolation, que quiere decir que anima entre una y la otra. Puede capturar 3D y transformarlo, puede hacer texturas, puedo agarrar una imagen y transformarla en otra, texto, imagen, o sea, puedo hacer cientos de casos de uso, es una súper herramienta, lo recomiendo explorarla. Y hace poco lanzaron Gen 3, que lo van a estar viendo ya posiblemente aquí activo en las próximas semanas, donde la calidad de imagen es absurda. De hecho, creo que la puedo buscar para que la vean. Vamos a ver. Esos son videos hechos 100% en Gen 3. Entonces está este. Y el prompt era este texto pequeñito que está acá, que dice reflejos en la cara de una mujer en una ventana en el subway en Japón. Este es un astronauta corriendo por una ciudad. Entonces se carga. Mientras tanto, creo que esto ya había cargado. Esto es un globo pasando por una ciudad. Entonces, obviamente tiene algunos detallitos y demás, pero el entender de que ya estamos en este punto es algo que a mí me parece sorprendente. Esta es una ciudad inundada. No sé si ya cargó el astronauta. Este es el astronauta corriendo por una ciudad. Creo que esto es en Río de Janeiro, sí. Y esto va a estar disponible al público por $10 en las próximas semanas.
Entonces, eso es Runway. Después tenemos Hydra, que funciona para hacer lip sync. Entonces uno puede subir, no sé, una foto de la Mona Lisa y ponerla a cantar. Entonces todas estas son imágenes estáticas y simplemente le pusieron alguna canción y pues él hace el lip sync y acomoda la imagen. The Wilhelm scream, a famous stock sound effect, has been used. Becoming as arrogant as the peacock one. The hare, confident but remembering the old tale. Y lo que pasa aquí es que ya estamos viendo cómo realmente las expresiones las está emulando de una forma un poco más certera. Except Después tenemos Hagen, que si ustedes, por ejemplo, trabajan mucho en producción como de contenido, de tutoriales o demás, uno literalmente puede grabarse 10 minutos, que le pida a uno grabarse de lado, alejarse, mover los brazos, generan un clon, un avatar digital de uno, y después de eso yo simplemente pego el texto, también clona la voz y prácticamente, por ejemplo, este es el avatar, que es el clon del CEO de la empresa. Y perfectamente uno puede empezar a generar videos de este tipo, donde si necesito generar, no sé, un montón de tutoriales, pues simplemente me clono y monto las guías y genero todos los videos que necesito generar. Y ya está llegando el punto donde no se puede distinguir entre un ser humano real o no, porque simplemente es clonado a partir de una persona. Entonces, como verán, las muestras son ridículamente reales, es algo muy interesante. En mi caso, por ejemplo, que yo doy muchos cursos, es algo que estoy considerando implementar en las próximas semanas. Tenemos también DeepMind de Google, que también está generando, me gusta muchísimo porque genera audio de video. Es decir, suben, por ejemplo, un video de alguien tocando el tambor sin audio. Y el audio que estamos escuchando lo generó el sistema. Esto es muy bonito también. De hecho, mide exactamente donde el logo termina. Entonces, este es tiene muchísimo potencial de cuando uno quiere, por ejemplo, no sé, animar algo en 2D y en vez de estar bajando el Foley, bajando la música y demás, simplemente meterlo en este sistema y generar algo como esto. Aquí podemos de una vez ver la cantidad de tiempo y recursos que se puede ahorrar uno para entregar productos, sobre todo si uno lo está haciendo de forma comercial. Y bueno, ya casi se nos va la hora, pero esas son como una muestra de las herramientas como están el día de hoy. Igual, si ustedes tienen un caso de uso en específico, por ejemplo, como quiero en postproducción, subtitulado, nada más ponen IA y le dan Enter y en Google les van a salir un montón de herramientas. Hay librerías de herramientas que se pueden consultar, que creo que también las podemos vincular también en la página de la red. Y bueno, viendo hacia adelante, cada vez que hay un avance de tecnología en algunos de estos modelos, cuando salió Gemini 1.0, tanto en arquitectura como en cuidado de infantes, en salud, en leyes, en fotografía, en relaciones públicas, en programación, se generaba un ahorro del trabajo entre un 10 al 30% y apenas salió Gemini 1.5, aumentó de un 20 a un 40%. Entonces lo que estamos viendo con muchos de estos sistemas es lo que les comentaba al inicio. Nos reduce la carga laboral de esos procesos tediosos, aburridos, tal vez que requieren demasiado. Cuando yo ya sé cuál es el producto final, pero necesito trabajar 8 horas para llegar ahí, eso se reduce. Y obviamente democratiza el acceso y permite dedicarnos más bien a la parte creativa, estratégica, a las partes donde realmente nosotros podemos sobresalir como humanos en la redacción de guiones, en la forma en que queremos contar la historia. Podemos dedicar muchísimo más tiempo a eso y menos a los procesos que son más manuales. En el 2022 explota el tema de inteligencia artificial generativa. Para el 2003 tuvimos texting multimodal. Multimodal es que, por ejemplo, en ChatGPT yo puedo subir, por ejemplo,
subir, no sé, una foto de alguna referencia que quiero para el mood board y decirle, puedes describir la escena y él puede interpretar la imagen y generar un texto que de pronto yo puedo agarrar y meter en el guión con una descripción que me facilita por la parte descriptiva, la parte de utilizar adjetivos, me puede potenciar esa parte. Después, para este año estamos viendo avances enormes en audio y video y vamos a ver más avances en el tema de agentes. Agentes es cuando yo voy a poder, no sé, generar un video y decirle al sistema, bueno, ahora sí, súbalo en YouTube y ponga la descripción y el agente va y realiza todo eso. Y para el próximo año estamos esperando ya asistentes autónomos, que son asistentes precisamente que, por ejemplo, yo puedo agarrar el guión completo y dárselo al asistente, que va a ser un software y decirle, bueno, la edición que necesito es esta, aquí están todas las tomas y prácticamente el asistente hace todo el proceso y me genera a mí borradores para revisión. Y bueno, para finalizar, contarles que el tema de inteligencia artificial no es un desafío tecnológico, sino que es un desafío cultural y organizacional. Entonces, ya sea que seamos un equipo de un one-man show o one-woman show, es decir, nosotros hacemos todo, o somos equipos de producción audiovisual, no sé, de 15, 30 personas. Al final lo importante es que cada persona entienda el potencial que hay detrás de la utilización de estas herramientas para ser más eficientes, ahorrar tiempo, poder producir más, poder tener mejor calidad de vida, pero entender de que lo que tenemos que desarrollar no es entender la tecnología per se, sino más bien desarrollar una cultura de adaptación resiliente. Es decir, si yo hoy en día utilizo algunos sistemas, por ejemplo, para generar voces o generar música, y todavía no lleguen al estándar de calidad que yo quiero, tener esta cultura autodidacta de correr pilotos y pruebas para yo devolverme 2 meses después, 3 meses después, a volver a correr los mismos pilotos y ver dónde está la tecnología y ver en qué momento ya la puedo empezar a implementar en pequeñas cosas. Nuevamente, la idea no es empezar con algo muy complejo como quiero este caso de uso súper complejo donde prácticamente hago todo el film con una herramienta, sino más bien decir, ok, necesito una herramienta que me simplifique el tema subtitulado. Ahí ya ahorré, no sé, 4 horas y después voy a agarrar otra herramienta que me simplifique el tema de la iluminación o de la colorización o masterización de audio y entonces podemos utilizar esa. Hay una de Adobe, sí, de Adobe que no mencioné, que es Adobe Studio, donde uno puede, si grabó un poco mal el audio, uno lo puede subir y lo corrige sin ningún problema, eliminando ruido de fondo y demás. Ese tipo de casos de uso. Entonces es un tema cultural y organizacional. Cualquier persona puede liderar procesos de esto, puede convertirse en líder o lideresa de industria o incluso dentro de sus equipos de trabajo, es simplemente empoderar y establecer una gobernanza sobre cuál va a ser el uso ético, qué cosas vamos a utilizar, qué cosas no vamos a utilizar, la forma en que se va a utilizar y también cómo le vamos a contar al público meta. Obviamente el disclaimer de que ciertas cosas pueden utilizadas con inteligencia artificial porque la verdad hay un tema ahí también de ética y transparencia que sí es importante resolver. Y el mensaje final es quien no utilice la inteligencia artificial va a ser reemplazado por quien la utilice. Entonces vamos a ver esto en todas las industrias del conocimiento humano. Quienes no abracen la tecnología y no la empiecen a utilizar en muy poco tiempo, todo el mundo la va a estar utilizando. Y si simplemente por un tema de desconocimiento, de miedo, de incertidumbre no la estamos aprovechando, estamos perdiendo una ventaja competitiva cuando hablamos en temas de trabajo, pero también estamos perdiendo un potencial enorme para, como personas creativas, personas que piensan en estrategia, en comunicación, en contar historias, estamos perdiendo un montón de opciones de cómo podemos potenciar esa capacidad que tenemos de crear cosas y llevarlas al mundo. Eso sería recomendación, nada más. Sigan este perfil en YouTube que se llama Curious Refuge. Es una colección de mucha gente que habla solo de cine y filmmaking y cortos y animaciones que tienen que ver con inteligencia artificial. Entonces, 100% recomendado. Y también les dejo por acá en ese código QR o Linktree con el puntito antes de las dos es, /J Figueres. Eso les va a llevar a mi LinkedIn y les va a llevar también a mi WhatsApp, por si en algún momento quienes estuvieron hoy en vivo, quienes nos van a ver a través de la página de la red de ciudades, si quieren conversar y tienen inquietudes. A mí me encanta conversar de esto con cuanta persona pueda conversarlo y incluso explorar qué es lo que están haciendo y aprender juntos.